Ahora llegó el momento de presentar a nuestro invitado la noche de hoy, el profesor Ramón Kenaifati. Ya hemos sido bendecidos anteriormente y estamos muy felices de volverlo a tener nuevamente en esta sala. A la familia completa siempre es una gran bendición poder compartir juntos. Am, Él es ingeniero químico de la Universidad Simón Bolívar, con 3 años de experiencia en investigación en el área de biotecnología alimentaria, cultivo de proteínas unicelulares, SCP, fotobioreactores y escalamiento de procesos. Es miembro también de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias, más conocida también como IEPLA, donde se desempeña como docente titular en el Centro de Formación Ministerial. Es profesor de diplomado en griego bíblico de la Asociación Teológica de Venezuela, parte del cuerpo pastoral de la Casa IEPLA Macaracuay en Caracas, y es profesor también del Seminario Evangélico de Caracas. Entre otras cosas, es políglota, amante de los idiomas, de la geopolítica, de la biotecnología, de la historia de la playa. Bueno, hemos podido disfrutar de sus conferencias y damos la bienvenida. Adelante, profesor. Bien, muchísimas gracias, hermana Floraje, muchas gracias a todos, hermandad. Primero que todo, bueno, rogando al Señor que los bendiga y nos dirija en este tiempo. Muy agradecido pues por la invitación y por el tiempo de todos y cada uno de ustedes en que vamos a compartir este tema tan hermoso, tan importante como lo es el Día del Señor. Y realmente este tema nace como una predicación para mi iglesia local. Estamos abordando, digamos, cronológicamente todos los hechos del Antiguo Testamento para luego llegar al Nuevo Testamento. Y cuando llegamos al tema profético, pues nos dimos cuenta de la gran necesidad que tenemos de entender acerca del Día del Señor en el marco del mensaje profético, porque es una buena noticia que el Señor venga pronto. Sin embargo, nos llenamos a veces de incertidumbre. Yo veo que mucha gente tiene miedo realmente del Día del Señor, tiene miedo de los últimos tiempos, y la palabra no nos llama a tener miedo, nos llama a estar preparados, a ser vigilantes, a tener esperanza en Cristo Jesús, entendiendo que no es un tema nuevo, sino que el Señor ha hablado muchas veces, de muchas maneras, a través de sus siervos, los profetas. Realmente son muchos los profetas que hablan acerca del día del Señor. Sin embargo, pues nosotros vamos a trabajar hoy el caso de Abdías, y la semana que viene pues vamos a continuar con Nahum. Y estos profetas, hombres de Dios, fueron dirigidos por el Espíritu Santo para darnos un mensaje eterno, no nada más para su época, sino que es válido para nosotros hoy. Así que la primera parte de nuestra serie de conferencias va a tratar de Abdías, y Abdías podemos resumirlo en dos frases a mi criterio: la caída del mal y la restauración eterna del bien, que a su vez básicamente es lo que ocurrirá en el día del Señor, como vamos a ir profundizando. Pero vamos a estudiar este libro desde una perspectiva global. Y ahorita les voy a mostrar, digamos, lo que hay detrás de esa prédica, ¿no? Digamos, ver ese estudio con mucha humildad para el Señor, y que todos podamos aprender más acerca de este intrigante libro. Es un libro muy corto, verdaderamente es el libro quizás más corto del Antiguo Testamento. Solamente tiene 21 versículos, pero cada uno de ellos es más que suficiente. Es un reto, siempre ha sido un reto, digamos, para los eruditos bíblicos, quizás por lo corto y quizás por lo tajante que es el mensaje. Primero, que el autor es enigmático, no sabemos absolutamente nada de él, simplemente sabemos que se llama Abdías. A diferencia de otros libros proféticos, no hay genealogías, no hay un origen, no hay una posición social, no sabemos hijo de quién fue, así que no podemos trazar absolutamente nada de él, no sabemos si es rico, si es pobre. Lo único que sabemos es que es un anónimo hombre de Dios, es un simple siervo y un simple profeta, y lo importante no es quién habla, porque detrás del hombre que habla, de esa persona que está allí, nos está hablando el Espíritu de Dios. Así que, como vemos, es un libro que tiene fama de complejo, también tiene fama de poco agradable, de poco entendido, pero vamos a ver
que realmente es una hermosura en su contenido, en su poesía, porque si lo leemos con cuidado vamos a notar la belleza y el profundo mensaje de esperanza que hay en medio de toda esa destrucción y de toda esa ruina que nos nombra la profecía. Porque la ruina es de la maldad para el malvado, pero para el justo que se arrepiente hay oportunidad de salvación, ¿no? Entonces, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Así que en cuanto al libro como tal, como vemos el autor, no sabemos mucho de él, y su propio nombre, que es lo único que sabemos, es problemático de traducir porque la raíz hebrea del nombre, eh, que es Evet, puede significar esclavo o siervo, o también puede significar adorador. Así que Abdías puede significar siervo de Jehová, o también puede significar adorador de Jehová. Y bueno, hay una gran corriente que apoya una opción u otra, pero al fin y al cabo yo pienso que todo siervo es un adorador y todo adorador es un siervo, y lo importante no es discutir el nombre, sino que es una persona que Dios usó para darnos un mensaje eterno. Lo único que podemos intuir de él, y no porque lo diga el texto directamente, pero podemos reconstruir por sus menciones continuas a José, sus menciones continuas a Jacob, es que puede ser un profeta del reino del sur, que del reino de Judá, pero realmente esto es especulativo. Y lo importante es el mensaje, no quien lo da. Ahora, en cuanto a la datación del libro, como el libro es tan corto y nos habla de una caída de Jerusalén, o al menos un problema en Jerusalén, hay demasiadas caídas y problemas en Jerusalén, así que hay varias dataciones, realmente son más, pero podemos hablar de cuatro principales que son las que se manejan, porque como el libro es de baja contextualización, por lo corto que es, no podemos precisar la fecha, pero eh, reconstruyendo lo que dice de los ataques extranjeros, hay cuatro opciones. Puede ser el reinado de Roboam en el año 920 a.C., el reinado de Joram, el reinado de Joás, o otra postura que es posexílica. Realmente las dos posturas mayoritarias son la segunda y la cuarta, ¿no? El reinado de Joram o la era posexílica, porque es lo que más cuadra. Pueden leer más de Joram en Segunda de Crónicas 21, y bueno, para la era posexílica de material de sobra los profetas mayores. Así que realmente fíjense que no sabemos el autor, digamos, los detalles sobre el autor. No sabemos tampoco la fecha, pero hay algo impresionante en este mensaje, que aunque no sabemos bien cuándo se dijo ni quién lo dijo, el mensaje es claro, es universal y es directo y no hay dudas en el mensaje. Así que lo más claro en este libro es lo que Dios quiere transmitir, que es un mensaje de justicia divina, de advertencia, de restauración, que se presenta, y eso es lo que más nos debe interesar. Pero si queremos ubicarnos en una fecha, bueno, entre los 800 y el 500 antes de Cristo, un rango de error de 300 años más o menos, pero vemos que lo interesante es el mensaje y el trasfondo que vemos aquí. En el libro de Abdías hay una apasionante historia de amor y odio entre hermanos, que no es nueva. Es la relación de rivalidad entre Edom e Israel. Y estos pueblos son hermanos porque cuando vemos la genealogía bíblica y nos vamos a Génesis, vamos a ver que Edom desciende de Esaú, Israel desciende de Jacob. ¿Okay? No vamos a entrar en los detalles para no dedicar tiempo a ello, pero digamos esa rivalidad entre Edom e Israel la podemos remontar a la era de los patriarcas bíblicos, la pueden estudiar con detalle en Génesis, pero para hacer el cuento largo, corto, Esaú y Jacob eran hermanos gemelos, Esaú era el primogénito, sin embargo, vemos que Jacob engañó a Esaú para que le diera su primogenitura a cambio de ese plato de lentejas, y luego obtuvo la bendición de su padre disfrazado como su hermano, ¿no? Y luego Esaú se va y está con mujeres extranjeras y se desata un conflicto familiar que va creciendo, va a ser una base de tensión y rivalidad, no nada más entre estos hermanos, sino entre sus familias, y luego cuando pasan las décadas y los siglos, se convierte en una rivalidad entre naciones. Así que esto no es una pelea nueva, sino que es algo que se va gestando a lo largo del tiempo. De hecho, cuando los israelitas regresan de Egipto después del éxodo, Edom les negó el paso por su territorio. Así que esto inicia la hostilidad entre las dos naciones, y a medida que ambas naciones van creciendo, se van desarrollando, van creciendo, intensificándose los conflictos entre hermanos. Porque Israel muchas veces esperó la ayuda de Edom como lazo de parentesco, como su origen, como hermandad. Sin embargo, vemos continuamente que Edom le daba la espalda a Israel
mostraba hostilidad o simplemente no hacía nada. Era una inacción. Incluso cuando Jerusalén cae en manos de Babilonia, Edom apoya, ¿no? Celebra y prácticamente ayuda con tropas militares de manera directa y no tan directa a los babilonios. Así que vemos que esta rivalidad está enraizada en una historia real, en una historia antigua, en una rivalidad entre hermanos, pero para nosotros, los cristianos, vamos entendiendo que el pasaje va más allá. Más allá de una pelea política puntual de un territorio, hay un simbolismo más profundo que los exegetas llaman sensus plenior, ¿no? O sentido superior. Quiere decir que una profecía o una historia va más allá de lo que significaba en su época, porque en Cristo toma un nuevo valor. Así que ese nuevo valor que vemos a los ojos del Nuevo Testamento es la lucha entre el bien y el mal, la justicia divina y la intervención de Dios en los asuntos humanos. No nos podemos olvidar que Dios se revela por medio de la historia, así que esta rivalidad entre Israel y Edom y la profecía que van a ser como fruto de esta rivalidad es un canal de Dios para revelarnos cosas más profundas. Y en Abdías, esta pelea política lo que traza es una imagen clara del día del Señor, es decir, aquel día de justa retribución que Dios tiene preparado para el final de los tiempos. Para hablar del día del Señor, no le vamos a hacer justicia con lo que vamos a decir, porque realmente esto merece horas de profundización. Pero para hacerlo muy sencillo para todos, podemos hablar que el día del Señor es un evento futuro, así lo vemos en los profetas. Es un día que desde nuestra perspectiva está próximo, está cercano a venir, está en nuestro futuro, pero al mismo tiempo es inminente, en el cual Dios va a intervenir de manera definitiva en la historia humana. Ya Dios está interviniendo, pero digamos va a haber un punto y final. Es el punto y final donde se acaba el siglo actual y se va a inaugurar una nueva era. Y en esta nueva era vemos que Dios va a juzgar a los impíos, va a restaurar a su pueblo y va a establecer definitivamente su reino de justicia y paz. En teología del Nuevo Testamento se habla de un famoso ya, pero todavía no. Que ya Cristo venció, ya el reino de los cielos se ha acercado, ya la muerte está vencida, pero nos seguimos muriendo. Entonces, ¿cómo es eso? Así que tenemos que ver esa cronología paralela. Ya eso ha sido consumado, pero en aquel día, en el día del Señor, se va a establecer de forma definitiva y plena ese reinado universal de Jesús que implica el castigo de los impíos y la salvación de los justos. Así podemos resumir no nada más el día del Señor, sino toda la Biblia y el mensaje de Jesús también. Podemos resumirlo en el juicio, el castigo que han de recibir los impíos, los malvados, este tormento eterno de ser separado de Dios, pero las buenas noticias de alegría, de salvación para los justos, para el pueblo de Dios. Así que Jesucristo y la iglesia continúan la predicación, la visión sobre aquel día, ¿no? Cuando vemos en aquel día, en aquel tiempo, en aquel momento, es un eco del día del Señor. Y para estar firmes en el día del Señor, el temor a Jehová es clave. No es un día de tener miedo, es un día no es un día literal, sino es una nueva era. Y prepararnos para esa nueva era implica vivir en santidad, implica cambio de actitudes, implica amar, respetar la palabra del Señor, vivir acorde a ella con cambios. No podemos profundizar ahora, ¿verdad?, en el temor al Señor, que eso es otro tema muy interesante. Les invito a estudiarlo en el libro de Eclesiastés, el libro de Proverbios, todo lo que llaman las literaturas sapiensal, muy importante, pero el temor a Jehová para nosotros podemos resumirlo en un respeto devocional que nos impulsa a cambiar. Y eso es lo que nos ayuda a estar preparados para aquel día en Cristo. Así que al final de toda la historia se describe como las primeras cosas. Es una ironía que cuando llegamos a Apocalipsis vemos otra vez prácticamente el árbol de la vida. Es la vuelta al Edén, entre comillas. Es una vida eterna nueva, con una nueva Jerusalén, con cielos nuevos y con tierra nueva. Eso lo pueden ver en Isaías 58 hasta el final de Isaías. Ahora, en el día de la ira, o en el día del Señor, los creyentes van a ser guardados y los miembros del remanente pueden estar en paz. Finalmente, Israel, como lo vemos en la profecía, es decir, el pueblo de Dios, todos nosotros los que hemos creído en Cristo, la gente de Dios, va a tener su venganza sobre los enemigos. Eso es lo que nos enseña Amós, Nahum, Sofonías y Joel. Nahum lo vamos a ver la semana que viene, ¿verdad?
Hoy nos centramos en Abdías. Así que también los extranjeros vemos que invocarán el nombre del Señor, la vergüenza, la impiedad, y tendrán su final eterno. Y ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque todas las cosas viejas pasaron y ya el universo va a ser restaurado, la creación va a ser liberada, como dice el libro de Romanos, y eso es lo que vemos en el futuro libro de Apocalipsis, donde el final es el comienzo. Eso es lo hermoso. Empezamos en un jardín con un juicio donde el hombre es expulsado del Edén y terminamos ahora con otro juicio que es lo que llamamos el juicio final, el día del Señor, y luego otra vez se restaura la vida eterna. Así que vemos que ese juicio de Edén es un paralelo al día del Señor. De algún modo, inicio y fin, alfa y omega, esa estructura de quiasmo que vemos en toda la palabra, se sigue cumpliendo en la historia. Así que, dicho esto, tenemos una imagen muy general del día del Señor que podemos resumir en el castigo de los impíos y la liberación, la salvación, la alegría de los justos que están en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Así que vamos a ver el libro de Abdías desde una perspectiva del hebreo bíblico. Vamos a ir leyendo, son 21 versículos, vamos a cubrirlos todos. ¿Okay? Así que lo primero que vemos, vamos a leerlo en español, visión, revelación de Abdías. Eso es todo lo que sabemos acerca del autor. No nos dice, a diferencia de Isaías, de Jeremías, más información que nosotros podemos reconstruir. Solamente sabemos que se llama Abdías. Y la palabra visión aquí es hasón en hebreo y es típica para descubrir visiones proféticas. Típico de Isaías, ¿no? Cuando Isaías decía, tengo una visión, etcétera, Ezequiel también la usa mucho, quiere decir que es el Señor el que da ese mensaje, esa palabra. Así ha dicho el Señor Jehová a Edom. Ya vimos quién es Edom, que alegóricamente representa ese imperio de maldad, esas tinieblas, esos malos que prosperan, que vemos arriba y nos sentimos frustrados y decimos, ¿hasta cuándo Dios va a dejar que el mal prospere? ¿Hasta cuándo nos vamos a seguir enfermando? ¿Hasta cuándo el injusto va a seguir adelante? Así que Dios responde de alguna manera a esta inquietud de Israel, de su pueblo, al ver a los malvados, eh, digamos, triunfar. Así que este es el mensaje de Dios y así comienza un mensaje hemos escuchado de parte de Jehová y un mensajero entre las naciones ha sido enviado. Levántense, levantémonos en contra de ella para la batalla. Mira, le dice el Señor al mal, a Edom, te he hecho insignificante entre las naciones, eres muy, muy despreciable. Ahora, la primera palabra con la que arranca la profecía, luego que dice que así dice el Señor, un mensaje hemos escuchado. Cuando lo vemos en español suena redundante, pero visto en hebreo es muy hermoso porque es un juego de palabras. Shemua, Sheman. ¿Okay? Básicamente eso no se le va a olvidar a nadie. Es un toque de atención para que el lector pare oreja. Lo que nos está diciendo el texto es escucha lo que va a venir. Así que estos juegos de palabras, estos sonidos que perdemos muchas veces con la traducción, en, nos ayudan no nada más a ver la belleza del texto, que es importante, sino nos invitan a saber cuándo el autor quiere que prestemos atención. Así que, en palabras sencillas, estos juegos de palabra, de jugar o repetir el sonido de una consonante o repetir el sonido de una vocal, que es lo que técnicamente es aliteración y asonancia, vemos que nos invita a escuchar ese mensaje que ha de venir. ¿Y cuál es el mensaje? Que hay un mensajero o hay un rumor que está rodando entre todas las naciones que son aliadas del mal. Levántate, levantémonos. Así que la repetición aquí de este verbo también es muy enfática. Hay una progresión, una unidad de propósito, un ritmo poético de decir los mismos amigos del mal se van a echar cuchillo entre ellos. Es una forma, digamos, de decirlo. Así que el mal colapsa internamente. Bueno, basta ver cosas como los últimos días del régimen nazi o cuando cualquier imperio del mal está tambaleando, los traidores sobran. Así que es un colapso interno, una implosión dolorosa para ellos, una situación patética y risible lo que le espera a los malvados porque su colapso va a ser total. Los aliados de Edom se van a voltear en contra de ella y se van a levantar para destruirla.
Así que es muy fuerte lo que el Señor dice acerca del imperio de maldad, que ahora está en alto, ahora lo vemos triunfando, ahora lo vemos como si nada pareciera tener el gobierno total del mundo, pero el Señor le dice, mira, aquí, yo te he hecho insignificante entre las naciones. Te he hecho insignificante, literalmente en nuestro hebreo es, te daré pequeñez, te daré insignificancia. Y ese tiempo perfecto en el verbo hebreo nos dice que la acción es terminada. Muchas traducciones en español lo ponen en futuro. Yo te haré insignificante, ¿no? O yo te haré pequeño. Pero realmente tanto el hebreo en el texto masorético como en la Septuaginta, bueno, aquí lo puse en moradito, ¿verdad? La Septuaginta es un tiempo de pasado, que es un perfecto, entendiendo que el perfecto hebreo es distinto al perfecto griego, pero ambos perfectos aquí, en ambos idiomas, lo que nos están diciendo es que es una acción culminada. ¿Okay? En palabras sencillas, el hebreo me lo muestra como una acción culminada y el griego en la Septuaginta me lo da como una acción del tiempo pasado. Así que aunque algunas Biblias opten por un futuro, te haré insignificante, realmente el texto hebreo y su traducción al griego de la Septuaginta nos dan derecho a afirmar que ya a los ojos del Señor el mal es insignificante, ya es una acción consumada. Ya Dios considera a la maldad, a la muerte y a su poder como algo derrotado, como algo insignificante. Además hay que notar que en dos versículos se repite la palabra entre las naciones. ¿Okay? Digo la palabra, aunque en español son tres palabras, en hebreo es una unidad, ¿no? Lo ven aquí en rojo, el hebreo es un idioma que aglutina mucho. Entonces, esta única palabra se repite dos veces. La profecía aquí va a otro país y menciona como elementos activos a otras naciones. Así que vemos que Dios no está encerrado en Israel, sino que nuestro Dios es universal, su palabra es global, sus acciones son universales y impactan a todo el mundo, impactan a toda la humanidad, a todos los países, a todas las eras. Además, vemos que ese Dios que opera entre las naciones condena al imperio de maldad y le dice, eres muy despreciable. Y esa expresión es muy fuerte. Se siente el asco o el desprecio. La raíz en hebreo suena como escupir, como cuando uno escupe a alguien, ¿no? Por cierto, como curiosidad, en Isaías 53, cuando nos hablan de que Cristo fue despreciado y desechado, se usa esta misma palabra. Claro, es otro contexto, pero es la misma raíz para que entendamos. Así que Dios considera al mal como despreciable, como derrotado, y nos invita a ver como nada ese aparente poder que tienen los malvados. Luego nos habla y sigue hablando acerca de cómo es Edom y cuál es el juicio contra él. Así que lo describe cómo son los malvados, describe cómo es el imperio del mal, cómo son aquellos que abusan. Cuando hablamos de los malvados no nos estamos refiriendo a grandes poderes, ni únicamente a poderes espirituales. También esto puede incluir a personas, o sea, desde el esposo abusivo que somete a la familia hasta el jefe tiránico, hasta un dictador global, ¿okay? Podemos meterlo en esta categoría. Entonces, la arrogancia de tu corazón te ha engañado, te ha traicionado. Tú que moras entre las hendiduras de las rocas en tu altísima morada, y aquí hay un tono de ironía, mientras dices en tu corazón, oye, yo estoy aquí en lo alto, ¿quién me derribará? ¿Quién me hará caer a tierra? Y así son los malvados, arrogantes, están en lo alto, con su poder, con su dinero, se creen inamovibles y dicen, bueno, ¿y de aquí quién me va a tumbar? ¿De aquí quién me va a sacar? Y eso aplica no nada más para política. Aquí, por supuesto, están hablando de política, pero digamos global, ¿no? Y aplica también para la vida en todas sus esferas. A veces nos sentimos en el top del mundo y bueno, yo estoy aquí, ¿qué me va a pasar? ¿Y quién me va a tumbar? ¿Y quién va a quitarme todo lo que yo tengo? Lo pensamos, la arrogancia de tu corazón. Tenemos el énfasis a repetir corazón aquí. Y hay que ver que para nosotros corazón es sentimiento o es algo abstracto, pero el corazón hebreo va más allá. Y que en el idioma hebreo la palabra corazón no es un sentimiento nada más como lo entendemos nosotros, algo somero, superficial. En hebreo el corazón piensa, el corazón entiende, el corazón razona. El corazón no es el órgano de los sentimientos, sino que también determina las acciones, determina la moral, determina el carácter, determina lo que vamos a hacer, lo que somos, lo que pensamos. Así que cuando Dios señala al corazón, no nos está hablando de un sentimiento, nos está hablando de la integridad del ser.
la mente, las acciones, las palabras. Y cuando somos arrogantes, cuando somos orgullosos, creemos que estamos firmes y nadie nos va a tumbar y quién me va a quitar. No, yo soy un gran pastor, yo soy un gran ministro, yo soy esto, yo soy aquello. Y estamos en lo alto y creemos que estamos en lo alto. Pues el Señor dice, te ha engañado tu corazón. Y así es el malvado en todas las esferas. Ahora sí dice el Señor, aunque te elevaras como el águila y volaras, y aunque entre las estrellas mismas pusieras tu nido, desde allí te derribaré. Y aquí es muy interesante ver que hay un juego de palabras con la idea del águila, ¿no? Bueno, si tú te conviertes en un águila y empiezas a volar y tú subes hasta las estrellas del universo, lo más alto, y te asientas allí y vas a concentrar todo el poder y vas a concentrar toda la riqueza y vas a poder concentrar todas las herramientas que hay en este mundo para permanecer en esa parcela que tú crees que es tuya y tú crees que nada te va a pasar, pues desde allí mismo, desde el universo, te voy a derribar, dice el Señor. Y esta declaración de Jehová, o ha dicho el Señor, cierra, digamos, esta parte de la profecía. Y notemos que también es súper interesante que el Señor plantea la pregunta retórica que se haría Edom. Bueno, ¿quién me va a derribar? El imperio de maldad dice, ¿y a mí quién puede contra mí? Yo tengo las riquezas de este mundo. Satanás es dueño de las riquezas. Satanás es dueño de todas las cosas. Lo vemos en el Nuevo Testamento cuando tienta a Jesús. Le digo, yo te doy todo el poder, yo te doy toda la riqueza, yo te doy toda la fama. Así que, digamos, el imperio del mal tiene dominio todavía en estas cosas, en este ya, pero todavía no que dijimos antes. Pero el Señor dice, no importa lo alto que creas que está, yo te voy a derribar, te voy a derrocar, te voy a tumbar, dice el Señor, contra este imperio de maldad de Satanás espiritual. Esto va más allá de lo político de Edom que están hablando aquí. Es algo global. Así que vemos que el Señor mismo responde a esto. Ahora, ¿por qué habla de altura? ¿Y qué tiene que ver el águila y de dónde salen las piedras, que son las rocas? Pues tenemos que ver el contexto de Edom. Esto es un texto irónico, algo divertidísimo de los profetas de Israel es que usan mucho la ironía y el Señor mismo tiene sentido del humor. Y hay mucho humor en el Antiguo Testamento. Que no lo entendamos o no lo sepamos ver es otra cosa. Pero esto es un texto que tiene una forma de humor, hay una ironía, porque Edom hoy en día es Jordania, por supuesto, que es un país lleno de montañas. La montaña más alta tiene 1800 metros. Bueno, no es gran cosa para nosotros porque la Ávila tiene, si no me equivoco, 2800 metros, un kilómetro más alto. Pero para Jordania, en su entorno, para Israel, estar en esa montaña realmente para ellos era la cima del mundo. ¿Okay? En su contexto, ciertamente es altísimo. Así que Edom literalmente estaba habitando en lo alto de las montañas. Y eso te da ventaja militar. Tú puedes ver cualquier enemigo que te aceche. Bueno, ¿quién va a subir hasta acá a tumbarme? Yo soy invencible, yo soy poderoso. Y eso verdaderamente lo creían los hijos de Edom y por estar físicamente, geográficamente por encima de los demás, eso ellos como nación lo transmitieron en un orgullo. Se vuelve un orgullo malsano, ¿no? Se vuelve una arrogancia. Bueno, a mí nadie me va a tumbar de aquí. Por eso el Señor dice, bueno, tú te preguntas quién te va a derribar. Sube si quieres hasta el universo, sigue subiendo por encima de tu montaña, por eso le dice tu altísima morada, tú que estás allá arriba, pues te voy a derribar. Y así es la maldad. La vemos crecer, la vemos triunfar, la vemos prosperar y decimos, Dios mío, pero ¿hasta dónde va a llegar el mundo? Y dramatizamos y nos estresamos y se nos olvida que el Señor dice, no importa la bulla que hagan, que suban como espuma, es espuma, la espuma tú la soplas y se va. También cuando nos hablan del anticristo, en el Nuevo Testamento se menciona que el Señor lo va a derrotar con el espíritu de su boca. El espíritu es soplo, el viento, le va a hacer así como pelusa, no es nada. Así que vamos a ver al mal triunfar, vamos a ver al mal crecer, vamos a ver a los malvados prosperar, pero han sido derrotados y van a caer, dice el Señor, porque es parte de ese gran día. Todo esto nos está preparando para entender el día del Señor. Luego continúa y lanza varias oraciones condicionales. Hay una repetición del sí aquí, ¿no? Podemos ver si los ladrones vinieran a ti, si devastadores nocturnos o ladrones nocturnos vinieran a ti, ¿cómo serías destruido? O sea, tú crees que como estás en lo alto no va a llegar a ti, no te va a tocar.
pero verdaderamente con la maldad no habrá escapatoria para ningún malvado, ni carnal ni espiritual, porque el Señor va a pagar a cada quien según sus obras. Y estos ladrones que vendrían a destruirte, dice el Señor, ¿acaso no robarían hasta que les bastara? Si los recolectores de uva vinieran a ti, ¿acaso no dejarían los restos en el suelo? Yo le digo siempre a mis hermanos de Yepla Macaracuay, cuando hay una pregunta retórica, respóndela, porque es una pregunta obvia que todo el mundo sabe la respuesta, pero es obvio cuando uno la escucha, no cuando uno la lee. ¿Acaso si vinieran los ladrones no robarían hasta que les bastara? Es decir, hasta que se les pegue la gana, no van a destruir a ese imperio de maldad cuando le toque el turno. Verdaderamente la respuesta es sí. Si van a venir a saquear, no van a saquear todo, la respuesta otra vez es sí. Luego viene el lamento, cómo registrarán a Esaú, cómo rebuscarán sus tesoros escondidos. Fíjense que el sí se repite 3 veces, el cómo se repite 2 veces, y el acaso, perdón, 3 veces, y el acaso se repite 2 veces. Entonces la repetición aquí, más allá del paralelismo típico del hebreo, también es una intensificación, mezclada con lamento, si queremos. Entonces, aquí lo que vemos es la sentencia clara de que el imperio de maldad va a ser derrotado por completo y no va a tener cómo defenderse. No hay nada que pueda hacer, no hay altura, no hay poder que pueda acumular para retroceder lo inevitable que Cristo ya logró en la cruz. Por supuesto, en la era de Abdías, Abdías ni sabía que iba a venir Jesús, que el verbo se iba a hacer carne. Esperaba un Mesías, pero no entendía lo que nosotros entendemos. Y ya nos está hablando y podemos ver con ese cristal escatológico lo que ha de ocurrir. Ahora aquí cuando habla de los recolectores de uva, nosotros decimos, bueno, pero ¿qué es eso? ¿No? Es lo que la Reina Valera traduce como vendimiador y es importante el contexto de dejar los restos aquí porque en esta época, digamos, cuando se hacían las colectas, las cosechas, siempre sobraba alguna basurita o sobraba algo en el suelo, ¿no? Lo que se va cayendo son las sobras de la cosecha, los restos. Y lo que se hacía es que los pobres podían recolectar para no morirse de hambre, prácticamente los pobres, las viudas, los niños huérfanos, etcétera, los dejaban recoger estas piezas que caían como una cosecha secundaria, ¿no? Para poder medio comer algo. Ese era el trabajo de Ruth. Cuando Ruth estaba en el campo, lo que hacía era recoger. Entonces, lo que está diciendo aquí el texto es que una nación rica, próspera, en lo alto, como Edom, cuando tiene pecado, puede terminar comiendo las sobras del piso, puede terminar comiendo de la basura. Entonces, vemos lo fuerte que es la profecía en cuanto a la condenación del mal. Ahora aquí Esaú es mencionado. Esaú tiene siglos que murió, pero es mencionado para recordarnos el origen de este pueblo, la enemistad ancestral, esa lucha continua entre bien y mal. Representa el enfrentamiento contra el mal, sí, a los ojos del cristiano, ¿verdad? Los tesoros escondidos que nos habla aquí es porque el malvado cree tener todo asegurado, todo fijo, ¿no? Yo tengo esto guardado y no me va a pasar nada. Pero lo que nos está diciendo es que en aquel día no hay seguridad para el malvado. Todo el poder, toda la fortuna que tiene se va a drenar, se va a vaciar. Y Nahum la semana que viene nos va a hablar mucho mejor de eso, ¿okay? La poesía en Nahum es más rítmica y vamos a poder ver ese vaciado del mal. Pero el hecho es que el mal quedará desnudo, quedará derrotado, quedará desarmado. Y eso en el fondo lo sabemos, pero se nos olvida y tenemos que recordarlo para no frustrarnos cuando vemos el mínimo cosa que no entendemos en este mundo. Otra curiosidad es que los tesoros escondidos rima con Esaú. Así que esa otra belleza del texto, ¿verdad? Esaú ni Baú Matkuniu. Así que podemos ver esa rima en hebreo y ese sonido rítmico enfatiza, emociona aún más esto y el efecto lo perdemos en español. Así que Abdías nos está hablando aquí de esa inminencia. Aquí realmente este énfasis es estilístico, pero es importante ir viendo estos sonidos porque en Nahum, más que estilístico, va a ser parte del mensaje de Nahum que sí perdemos en español y en cualquier idioma, pero bueno, eso lo tocaremos la semana que viene, ¿verdad? Seguimos con el versículo 7 y 8, voy acelerando por el tiempo. Tus aliados o los hombres de tu pacto te expulsarán hasta la frontera, te traicionarán y prevalecerán en contra de ti los que están en paz contigo, es decir, los hombres de tu paz.
Los que comen tu pan colocarán una red debajo de ti. Y dicen, no, no hay inteligencia en él, refiriéndose a Esaú, ¿no? No tiene juicio, no tiene cerebro, es lo que dicen los enemigos. ¿Acaso en aquel día, ahora sí, nos comienza a introducir, aquel día, declaración de Jehová, no destruiré yo a los sabios de Edom y la inteligencia del monte de Esaú? En aquel día, Bayom Hahu, aquí está la declaración clara. Te traicionarán y engañarán. Aquí hay dos verbos que están seguidos y eso en hebreo le llamamos aceleración y énfasis. Aceleración no porque las cosas pasen rápido, aceleración es porque cuando hay dos verbos o tres verbos en cadena, el autor está impulsando, ¿no? El autor quiere añadir drama, añadir emoción. Además vemos que se repite la estructura, los hombres de tu pacto y los hombres de tu paz. Eso lo perdemos un poco en español porque traducimos como aliados y los que están en paz contigo, pero en hebreo lo vemos como dos estructuras que nos introducen a lo que va a pasar en aquel día. Es un día de ponerse a cuenta, donde Dios las va a cobrar toditas a favor de su pueblo, donde se coloca el final de la maldad de manera definitiva y irrevocable. Los malvados se van a pelear entre ellos prácticamente. Es Dios el que destruirá a Edom y a su inteligencia. Ahora entendemos por qué decían ya no hay inteligencia en él, porque en aquel día, dice el Señor, yo destruiré la inteligencia del monte de Esaú. Así que ya entendemos por qué el mal no tiene juicio, no tiene, digamos, cómo defenderse, no tiene armas, ni intelectuales, ni físicas, ni materiales, ni espirituales para poderse defender en aquel día, porque ha sido derrotado y lo que queda es su aniquilación plena. Así que por eso hablamos de la derrota definitiva del mal. Luego sigue hablando de Edom y dice en el versículo 9, tus guerreros o héroes serán aterrorizados, o Temán. Temán es una ciudad muy importante de Edom, de modo que todo hombre será cortado o exterminado del monte de Esaú por la masacre. Y aquí hay un sentido irónico con la palabra cortado, porque el corte es literal, pero también es, digamos, metafórico, ¿no? El corte literal porque es una masacre. Ahí no eran cañones ni pistolas, eran espadas, ¿no? Así que los cortados iban a ser cortados de verdad y fueron cortados de verdad. Eso físicamente se cumplió, pero nosotros entendemos también que eso habla de lo espiritual y que ese imperio de maldad uno lo ve arriba triunfando, pero caerá y será cortado de su lugar. Y ahora nos dice el por qué y las consecuencias. Por la violencia contra tu hermano Jacob, la vergüenza te cubrirá con intensidad, intensamente, y serás cortado para siempre. Otra vez repite el verbo cortar, que nos ayuda a ver qué es lo que quiere que memoricemos el autor, ¿verdad? Y aquí la palabra intensamente es por la forma verbal en hebreo, porque es lo que se llama técnicamente piel, ¿ok? Piel es un verbo intensivo y aquí no es únicamente morfológico o de sentido, sino que realmente habla de intensidad. O sea, la vergüenza va a ser absoluta, va a ser plena. Y estamos hablando aquí de un exterminio, del punto final, de un punto final que Dios va a poner en la historia donde va a cortar a los malos. Estamos hablando de la caída de una posición de poder y fuerza. Recuerden dónde está Edom. Edom está en lo alto, está gobernando, digamos, su región de esa manera, con un imperio de maldad que para nosotros representa a Satanás y sus secuaces, y eso el Señor dice caerá. No importa lo alto que subas, aunque estés entre las nubes, aunque estés entre las estrellas, de allí te voy a derribar. Y aquí nos dice, serás cortado para siempre. Ahora aquí hacen algo muy interesante a días del 11 en adelante. Nos mete la palabra día hasta el cansancio, nos mete la palabra días por los ojos. Aquí están todas las repeticiones de día nada más en 2 versículos. Vemos el día, el día, el día, y en hebreo yom, 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 y estamos saturados de día y vamos a estar saturados porque todavía no nos ha hablado el día del Señor, ya vamos para allá, pero vemos que nos introduce, nos preintroduce y prepara la mente, viene un día especial, viene un día, y no es un día, digamos, cronológico, un día es una era, es un evento, lo importante es el contenido del evento. El autor nos comienza a hablar aquí sobre el día de Jacob, es decir, cuando el pueblo de Dios bebía de la copa de la ira, cuando el pueblo de Dios sufría y era asolado. Es decir, lo que ha pasado siempre. Y más lo vemos con la historia de la iglesia. La iglesia verdadera siempre ha sido perseguida,
siempre ha sido humillada en alguna parte del mundo. El cuerpo de Cristo no ha cesado nunca de sufrir, de completar los padecimientos que Él ha iniciado aquí. Así que en este caso está hablando el autor de una invasión o un ataque militar literal, pero como dijimos antes, entendemos que hay un sentido superior, que para nosotros va más allá, porque implica no nada más el sufrimiento militar de Israel en esta era, sino todo el sufrimiento de los justos, las lágrimas, las enfermedades, las injusticias, las persecuciones, lo que hemos sufrido, lo malo que hemos pasado. Dios lo vengará y lo reivindicará si somos su pueblo verdaderamente arrepentido en aquel día. Eso es lo que hacia allá nos está llevando Abdías. Así que por el día en que te mantuviste a un lado, por el día en que los extranjeros llevaron cautivos a su ejército, está hablando del ejército de Jerusalén, y extraños entraron por sus puertas y sobre Jerusalén echaron suertes, tú también fuiste como uno de ellos. Aquí la condenación es muy interesante porque Dios no los está condenando por hacer el mal nada más directamente, sino por no hacer lo bueno. Porque tú no hiciste nada, porque te mantuviste a un lado, porque estuviste parado, lo que dice en hebreo, amat, aquí el verbo es pararse, estuviste así, no hiciste nada mientras otros sufrían, entonces tú te convertiste en un agresor más. Dios cuenta como mal las veces que pudimos hacer el bien y no lo hicimos. Esto a mí me golpeó muy duro. Porque Dios no nada más nos condena por hacer el mal, o digamos, no va a condenar a los malvados, a los impíos por no hacer lo bueno, pero por hacer lo malo, sino también por no hacer lo bueno. Así que somos uno más de los malvados, dignos de ser cortados y arrasados. La buena noticia es que Cristo nos da esperanza y por eso necesitamos su sacrificio en la cruz y aferrarnos a Él, creer que Él ha resucitado y nos ha dado la primicia de la resurrección para que todo el que muera en Él sea salvo y no sea cortado. Porque si podemos decir, bueno, somos perfectos y no hemos hecho el mal, lo cual es falso, pero si alguien se lo cree, pues créame que tampoco ha hecho el bien en todos los momentos y por no hacer el bien también es culpable de juicio y también merece ser cortado, como dice el Señor. Y esto es fuerte, porque ahí nos vamos analizando y viendo y decimos, oye Señor, perdóname, no nada más por el mal que hice, sino por el bien que pude haber hecho, pero dejé de hacer. Pero me quedé a un lado, me mantuve de lado. Luego dice versículo 12, no debiste haber mirado en el día de tu hermano. La palabra mirado aquí es complicada porque puede traducirse también como burla. Entonces, no queda claro si igual es condenable, ¿no? Pero si se refiere al autor a que no se hizo nada, reenfatizando lo que ya se dijo en el versículo 11, o si además, aparte de no hacer nada, se burla y añade condenación y desgracia al sufrimiento. El sufrimiento en el día de tu hermano, cuando tu hermano la estaba pasando mal. El día de su desgracia. Aquí nos está hablando de día, digamos, como tiempos malos, el sufrimiento del justo. No debiste alegrarte de los hijos de Judá en el día de su destrucción, ni debiste agrandar tu boca en el día de la angustia. Entonces, el autor nos habla mucho de la palabra día, ahora como el día actual, el tiempo vigente, cuando los justos sufren y son perseguidos. Y bueno, estamos todavía en lo que se llama este siglo, este tiempo. Y el fin de la maldad se consumará en el siglo venidero, no en este siglo, sino en el siglo venidero de manera definitiva con la segunda venida de Jesús. Así que a eso es a lo que nos está preparando Abdías. Y ahora continuamos con Abdías 13 y 14. Siguen y ahora continuamos con la palabra día. Otra vez podemos ver que se repite día, día de la calamidad, día de la calamidad, día de la calamidad, el día de la angustia, cuando el justo la estaba pasando mal y no ayudaste, cuando el justo estaba sufriendo y ahora ha de caer el mal. Así que ya pronto vamos a entender por qué desde hace 2 versículos nos está mareando Abdías con la palabra día, 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 día. Así que el día de la calamidad se repite 3 veces aquí. La condena del malo es haber violentado al bueno. Y hoy estamos viviendo el día de la calamidad, la era de la calamidad, porque los justos sufren, los justos se enferman, el pueblo de Dios está en padecimiento. Y bueno, no es sorpresa, estos tiempos son malos.
Eso lo dijo Jesucristo, lo dijeron los apóstoles, lo dice el Nuevo Testamento. Este siglo es malo. Hay bendición, que es una prebendición del siglo venidero, pero todo lo bueno pleno al 100% se va a consumar en el siglo venidero. Va a venir un día mejor, un día que cambiará el hecho que el justo sufra y le otorgará la libertad o la salvación definitiva, que se va a consumar pronto. Ya somos salvos en Cristo, pero no hemos disfrutado al 100% esa salvación hasta que llegue aquel día. Así que ahora el autor comienza a enumerar cargos como si fueran un tribunal, ¿okay? Imputaciones. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. Tampoco debiste haber estado mirando su desgracia en el día de la calamidad. Y no debiste haberte apoderado de su riqueza o bienes en el día de la calamidad. Y eso es lo que han hecho los malvados con el pueblo de Dios, con los justos, con los que obran correctamente. Abusan de ellos, usurpan sus propiedades, los someten. Y el Señor aquí está, digamos, las tiene todas contaditas, ¿no? Por eso esta lista tan detallada de imputaciones es, yo llevo el registro, no se preocupen, de todas las cosas cuando nos pongamos a cuenta, como dice el Nuevo Testamento. No debiste haberte parado en la encrucijada para destruir a los que habían escapado, ni debiste entregar a los sobrevivientes en el día de la angustia. Es decir, no debiste hacer leña del árbol caído, no debiste abusar del débil, del pobre, del desamparado, porque ahora va a llegar el momento de ponernos a cuenta y llega el versículo 15, que es el centro, el núcleo de todo el mensaje de Abdías. Nos explica el porqué de todo lo anterior. Todo lo que vimos antes, todo es importante, pero aquí es lo que el profeta quiere que coloquemos la mirada principal, es el núcleo central, según muchos eruditos, de todo el libro. Porque cerca está el día del Señor, por fin llegamos al día, ya entendimos por qué nos lleva mareando con día, 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 porque quiere que escuchemos que va a venir el día del Señor, el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú has hecho, te será hecho, y tus acciones se devolverán sobre tu cabeza. Notemos que el versículo 15 y el versículo 16 inician con la misma palabra, en español y en hebreo. Aquí, el por qué aquí. Porque de la misma manera en la que el pueblo de Dios bebió mi copa en mi santo nombre, así como los justos sufrieron, todas las naciones pues también van a beber y van a sufrir, y ciertamente beberán y tragarán y serán o llegarán a ser como si nunca hubieran existido. Así que como tú has hecho, te será hecho, es un juego de palabras aquí. La justa retribución de cada quien según su obra de obediencia o desobediencia es un tema que Jesús predicó hasta el cansancio en muchas de sus parábolas. ¿Okay? Podemos pensar en el siervo fiel, el siervo infiel, podemos pensar en la parábola de las 10 vírgenes, quienes se prepararon, quienes no se prepararon, y así son muchas las enseñanzas de Jesús, la parábola de los talentos, otras cada una en su contexto, pero vemos que cuando hay obediencia hay bendición y un buen final feliz, y cuando hay desobediencia, pues lo que hay es la ruina. Y eso es lo que dice el día del Señor. Condenación de los malvados, de los impíos, de los desobedientes, pero la bendición de los que están en Cristo viviendo con el temor del Señor, con el temor a Jehová. Así que, como vemos, esta enseñanza de Jesús, su discurso sobre la separación final, ¿no? Donde los obedientes van a la derecha, los rebeldes van a la izquierda. Entonces vemos que no es algo exclusivo de Abdías, sino que se repite en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cómo va a ser? Que como tú has hecho, te será hecho, y tus acciones se devolverán sobre tu cabeza. Y esto nos invita a pensar y a reflexionar. Así que en el Antiguo Testamento, la copa, beber la copa, ¿qué significa beber la copa? De hecho, la palabra copa no está en hebreo, pero por contexto se entiende que es beber la copa, porque es una imagen de la ira divina, y la ira divina se bebe. ¿Ok? Te la tragas, ¿no? Nosotros en español usamos la palabra tragar, ¿no? Yo me lo tengo que tragar. En hebreo te lo tienes que beber. Cosas de lingüística, ¿no? Entonces, Isaías, Jeremías y algunos salmos nos muestran la copa. El mismo Jesús habla, Señor, pasa de mí esta copa. La copa es la ira, ¿no? Que tienes que soportar. El sufrimiento.
Y de hecho no es sorpresa porque Primera de Pedro, como veremos más adelante, dice que el juicio comienza por la familia de Dios, por la casa de Dios. Eso está en Primera de Pedro 4. Así que, como vemos, hay que notar esta repetición del verbo beber aquí. Bebieron de mi copa en mi santo monte. Todas las naciones beberán continuamente y ciertamente beberán. Fíjense, beber, beber, beber. Y vemos la misma raíz en hebreo repetida, así que en español también la tenemos que repetir. De por sí esto es enfático, pero por si fuera poco, beberán, tragarán y serán. Como dijimos antes, en hebreo esto lo llamamos aceleración, poner varios verbos en cadena, más dramático. Se la van a beber, la van a tragar y serán como si no hubieran sido. Se va a borrar de la faz de la tierra todo el poder, toda la riqueza, todo lo que han hecho los malvados, que parece una montaña gigante. El Señor lo derrotará como basura. Como inició Abdías diciendo, te he hecho insignificante, eres muy despreciable. La palabra muy ahí tiene un énfasis muy especial. Y lo que hace es decirnos, tú lo ves como una gran montaña, pero es como la niebla y se desvanecerá. Así que vemos que la copa de la ira del Señor va a ser continua, va a ser fuerte, y la palabra continuamente es un adverbio. Y los adverbios no son demasiado populares en hebreo. Así que aparezca continuamente aquí también es muy enfático. Así que estos dos pasajes, 15 y 16, sobre todo el 15, son el núcleo central de Abdías y nos muestran lo que es este día del Señor. Ya vimos la derrota definitiva del mal, que cumplimos con la primera parte, ¿verdad?, del título. Ahora viene la segunda parte del título, que es más corta porque al ser derrotado el mal, la restauración eterna del bien es clara y es directa. Y de eso nos habla el versículo 17 al 21, que es prácticamente el final del libro. Aquí se comienza con un pero. Ciertamente en hebreo podemos traducir como y seguir, ¿no? Pero yo creo que el pero adversativo aquí es necesario porque contrasta el destino de los malos que vimos antes con el de los buenos. Aquí representados, por supuesto, por el pueblo de Dios o el monte de Sión, en el cuento de Sión. Ahora, en el monte de Sión habrá quien escape, que es lo que generalmente traducimos como remanente. ¿Okay? Esta palabra remanente tiene un sentido teológico muy importante porque ¿qué significa que haya los que se escapen? Significa que dentro del pueblo de Dios habrá quien no se escapó. O sea, si hay un remanente o quien se escape, entonces dentro de lo que se considera en teoría pueblo de Dios, habrá quien no se escape. O sea, es decir, no por ser o aparentar ser del pueblo de Dios o vivir en el monte de Sión, nosotros lo podemos alegorizar diciendo, yendo a una iglesia, sirviendo en un ministerio, implica que nos vamos a salvar del día de la ira, sino que quien se salva, aquel que verdaderamente es pueblo de Dios, aquel quien está en Cristo y da frutos buenos y cambia su forma, su carácter y su estilo de vida. Eso es lo que nos está diciendo indirectamente con el remanente, pero habrá quien se salve. El remanente siempre es pequeño y es interesante que en todos los profetas no se salva el pueblo completo, se salva el remanente, el verdadero remanente fiel, quienes sí siguieron al pastor, quienes oyen su voz y le siguen. Y será un lugar santo, será santo el lugar. ¿Okay? Ahora vemos que otro detalle importante aquí es la palabra santo. La palabra lugar aquí realmente no está en hebreo, sino que el hebreo simplemente dice será santo, pero ¿quién será santo? ¿El remanente o el monte? Realmente la palabra santo no se refiere al remanente. En español sí tenemos ambigüedad, ¿okay? Pero en su idioma es claro porque el adjetivo es masculino y el remanente en hebreo es femenino. Así que el monte es lo único masculino aquí y como el adjetivo coincide en género y número con el sustantivo, podemos decir sin miedo que lo santo es la morada del pueblo de Dios. Eso no significa que el remanente no tenga que ser santo, sino que el texto nos está enfatizando una restauración del monte de Dios, del monte de Sión. Es decir, si le ponemos palabras del Nuevo Testamento, una nueva Jerusalén. Que la nueva Jerusalén no aparece mágicamente en Apocalipsis, no es un invento de Juan, no es una emoción, sino que aparece ya desde los tiempos de Abdías en el Antiguo Testamento y se va a hacer otro eco en otros lados, pero nos está hablando de que el monte de Sión va a ser un lugar santo, va a ser un lugar nuevo.
lo que nosotros entendemos cielo nuevo, tierra nueva, donde ya no hay llanto ni dolor, es decir, donde habita el pueblo de Dios. Y la casa de Jacob, es decir, los hijos de los justos, nosotros, hijos de Dios, recuperarán sus posesiones o heredarán su herencia, lo que dice el hebreo, ¿verdad? Otra vez, aquí siguen sonando muchas palabras. Cuando uno lo lee completo, vemos ese ritmo. O sea, uno cuando va leyendo Abdías hay mucho ritmo. No es un mensaje agradable porque nos frena, ¿verdad? Nos hace pensar, pero sí es un mensaje necesario y poéticamente hermoso y su contenido es lleno de vida eterna. Así que nos habla de esta casa de Jacob, ¿okay? Que nos representa a nosotros y vamos a heredar. Habla de herencia aquí. ¿Quién nos habla de herencia también? Pues en el Nuevo Testamento escucharemos que somos herederos y coherederos y sigue la misma línea, ¿verdad? Así que vemos una conexión plena. No es un mensaje aislado, no es un mensaje de ayer, está vivo. ¿Sí? Y la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama, pero la casa de Esaú será estopa y los quemarán y los devorarán y no habrá ni un solo sobreviviente en casa de Esaú, porque así Jehová lo ha dicho, así Jehová lo ha hablado. La palabra estopa, que es lekesh, rima con fuego, que es esh. Así que aquí vemos esh y lekesh. Entonces nosotros somos esh, pero el enemigo va a ser lekesh, la estopa, la parte gruesa del lino, que es un material muy inflamable. Si lo ponemos en nuestras palabras, podemos decir gasolina. El mal frente a nosotros es gasolina, va a arder, porque nosotros somos la llama. Para nosotros somos vencedores. Para nosotros no hay esta condenación, sino que en nosotros y por medio de nosotros es que el Señor llevará a cabo esta destrucción del mal. Por supuesto, todo el mérito es del Señor Jesucristo, eso no hay duda, pero Dios nos va a usar como instrumento para consumir esa maldad. Así que vemos otra vez aquí una aceleración similar que la del versículo 16, ¿no? Que era aceleración, verbos seguidos. Los quemarán, los devorarán y no habrá sobreviviente. Esto está en paralelo con que las naciones beberán de la ira, ciertamente beberán, tragarán y serán como si no hubieran sido. Y aquí nos está hablando sobre la misma línea, ¿ok? Podemos decir que los versículos son prácticamente paralelos. Entonces, aquí vemos que los buenos perseverarán, vencerán, eso es lo que significa. Los buenos ahora van a ser el fuego y los malos serán el combustible. Siempre fue al revés. El malo quemaba al bueno, pero ahora Dios dice, ha cambiado, esto es un siglo nuevo, es una nueva era, y Jehová ha hablado y dice, ahora se han invertido los papeles y esto no es una venganza, ¿ok? Sino el pago de Dios por las acciones de cada quien, como dijo el versículo 15. Como hiciste, te será hecho, y el justo hizo lo bueno y recibirá lo bueno, pero el malvado quemó al justo y ahora el Señor viene a retribuir y a quemar la maldad para desaparecerla por completo. Por eso decimos, ay Señor, ¿por qué no eliminas todos los malos de una vez? Nos conviene, porque nosotros también estamos allí, también hemos sido malos, al obrar mal o al no hacer lo bueno. Así que en lugar de clamar juicio por otro, clamemos arrepentimiento, velemos por nuestro corazón, que no nos pase como Edom, que nos sintamos orgullosos y nos suban los humos, porque recordemos que si nos ponemos muy alto, no importa, aunque entre las estrellas esté, el Señor te puede derribar. Así que vemos que es un llamado a la humildad, a una dignidad nueva que van a tener los justos que han permanecido en Dios aún en medio del sufrimiento. Así que esto nos indica el cumplimiento de la promesa de Dios de la victoria definitiva de su pueblo. Y ya vamos terminando, que estoy viendo la hora. Abdías 19 al 21 nos habla ahora de esa expansión de los justos. Otra vez, aquí nos habla de heredar posesión, lo vimos en el versículo anterior. Nos está hablando de la expansión del pueblo de Dios a todas las direcciones. Abdías lo entiende, claro, de manera política, de manera literal, ¿no? Él estaba emocionado, ay, mi país va a ser más grande seguramente. Nosotros, herencia cristiana, lo vemos como algo espiritual. Pensamos en la parábola de la levadura, la parábola de la semilla de mostaza, esa expansión del reino, el establecimiento eterno del reino de los cielos que se ha acercado y se ha establecido, el reino de Jehová. Y esto coincide plenamente con la profecía de Daniel,
Cuando la piedra choca contra la estatua, ¿verdad? Cambia el sistema antiguo y se establece ese nuevo imperio de paz. Lo entendemos con Jesucristo, lo entendemos con las visiones de otros profetas. Entonces hay que entender que la visión de Abdías no es política. Esto no le da derecho al Estado de Israel de expandirse y qué sé yo que dicen por ahí. Esto hay que entender que es espiritual. Los del Negev poseerán el monte de Esaú, los de la Cefelá a los filisteos, poseerán los campos de Efraín, los campos de Samaria y Benjamín a Galad. Lo que estamos viendo es una expansión en todas las direcciones del pueblo de Dios, el reino de los cielos. Los exiliados, los desterrados de los hijos de Israel que están ahora dispersos entre los cananeos hasta Sarepta y los de Jerusalén que estén en Separat, heredarán las ciudades del Negev. Todo esto, como dijimos, es espiritual. El mal parece poderoso, pero no es invencible porque ya ha sido derrotado. Luego dice, subirán libertadores, y es muy interesante que la palabra libertador aquí tiene la misma raíz de Mesías. Aquí no está hablando de un mesianismo necesariamente, pero hay que entender que la obra del Mesías implica salvación, liberación y sanidad. Es una obra plena. Así que lo que está diciendo Abdías es, se va a liberar el monte de Sión, se va a liberar el pueblo de Dios, ya no va a estar condenado a este imperio del mal que lo enferma, que lo somete, porque va a venir un tiempo mejor, va a venir un nuevo siglo en Cristo para juzgar al monte de Esaú, es decir, destruir el imperio del mal, y el reino será de quién? De Jehová. Se va a establecer de forma definitiva y plena esta nueva era, este nuevo reino eterno, que es el reino de los cielos, que ya se ha establecido, pero se establecerá plenamente en el día del Señor. Y de eso nos habla Abdías, la caída definitiva del mal, pero la expansión y el establecimiento de ese reino de los cielos eterno. ¿Y esto por qué nos interesa hoy? Solo traigo una cita de Primera de Pedro, capítulo 1, del 10 al 12, y con esto cerramos. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Lo hizo Abdías, por supuesto también Isaías, Jeremías, Nahum, que lo veremos la semana que viene, y todos los demás. Pero muchos profetas buscaron, indagaron en los tiempos, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, es el Espíritu Santo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Y aquí en Abdías vemos muchas de las cosas que Jesús predicó de antemano, ya Pedro nos los dice. Y también de antemano nos está diciendo la gloria que vendrá tras ellos, los nuevos tiempos, esa nueva Jerusalén, ese nuevo monte de Sión, del cual también nos habla Abdías. Es decir, el fin de las cosas antiguas. Ya no hay más llanto, ya no hay más dolor, el cierre en Apocalipsis 21 y 22. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os ha predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas que los ángeles anhelan mirar. Así que, ¿qué es lo que nos está diciendo Pedro? Los que anunciamos el Evangelio somos herederos del mensaje profético, el mensaje profético que ha sido hablado antes. La continuación del mensaje de los profetas ahora está en boca de los que evangelizan. Y ese mismo mensaje tiene que ser igual. El Señor viene pronto para juzgar a los vivos y a los muertos. Cristo murió y resucitó y viene pronto. Compartimos el mismo mensaje de arrepentimiento y fe en Dios que los profetas proclamaron en el Antiguo Testamento, anunciando el día del Señor. Anunciamos la venida del reino de Dios, anunciamos la salvación que está disponible en Jesucristo, el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas, de una manera literal y de una manera espiritual. Advertimos sobre el juicio venidero de Dios contra el pecado, contra la necesidad y la necesidad que hay de reconciliarse con Él, tal como hicieron los profetas. Proclamamos esa esperanza escatológica de futuro en la segunda venida de Cristo para establecer definitivamente su reino eterno. Ya Él es rey, pero viene a establecer completamente su reino. No lo ha establecido al 100%, porque si no, a nosotros nos lleva por delante, porque tenemos todavía mucho que trabajar, mucho que aferrarnos, que cumplir, que vencer hasta el fin. Así que seguimos con estas expectativas del Antiguo Testamento.
Igual que los profetas antiguos, somos guiados por el Espíritu Santo, lo dice Pedro, ese espíritu que estaba en los profetas ahora está en nosotros y estamos hablando y seguimos hablando de parte de Dios. No significa que todos seamos profetas, lo que significa es que ese mismo mensaje del día del Señor, de la salvación de los justos y la condenación de los impíos en Jesucristo, debemos compartirlo con urgencia, con fervor, conscientes de que Cristo viene pronto, de que el día se acerca, viene el día del Señor para juzgar a los vivos y a los muertos y establecer ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Así que, en conclusión, somos descendientes de ese mensaje profético y tenemos que anunciar el Evangelio y eso nos hace partícipes de ese legado profético bíblico, impulsado por la misma esperanza, la misma visión de que el plan de Cristo se va a consumar, de que su venida está cercana y de que el Señor va a hacer justicia y va a restaurar todas las cosas y las va a hacer nuevas y definitivas en aquel día, el día del Señor. Que bueno, muchísimas gracias. El Señor les bendiga grandemente a todos. Bueno, muchas gracias. Eh, Hemos llegado al final de la conferencia. Em, Resulta bastante interesante ver la diferencia cuando se traduce de un idioma a otro y quizás por temas de lingüística y cómo puede variar la intensidad del momento o del contexto. Eso creo que lo vi en el versículo 6, cuando se tradujo al español. Y bueno, me gustaría rescatar esa frase de vamos a ver al mal triunfar, pero serán derrotados, pues son considerados como nada, esperando, bueno, la caída del mal y la restauración eterna del bien en el día del Señor. Muchas gracias, me resulta bastante interesante.